Mi padre olvidó colgar. Escuché cada palabra, ella es una carga. Me quedé en silencio, vendí mi casa de $980.000, transferí todo, y desaparecí. Regresaron de Europa, sonriendo, hasta que la llave no encajó. ¿La casa? ¿Vacía? ¿La nota? Sorpresa. ¿Una carga hizo esto? Mi nombre es Chloe Anderson, y tengo 29 años. La casa de $980.000, que mi abuela me dejó, se suponía que sería mi santuario, en cambio, se convirtió en el escenario de la traición más dolorosa de mi vida. Mi padre olvidó colgar el teléfono ese día. Ella es solo una carga, le dijo a mi madre, sin saber que yo escuché cada palabra. Ellos estaban disfrutando de Europa a mi costa, mientras planeaban quedarse con mi casa, así que tomé una decisión. Cuando regresaron, sonriendo y con recuerdos, su llave ya no encajaba en la cerradura. La casa estaba vacía, y mi nota simplemente decía, sorpresa. ¿Una carga hizo esto? Antes de compartir cómo se desarrolló todo, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios, y denle a me gusta y suscríbanse, si alguna vez han tenido que defenderse de familiares que los dieron por sentado. Mientras crecía, el dinero siempre fue escaso en nuestro hogar. Mis padres, Arthur y Lorraine Anderson, trabajaban en varios empleos solo para mantener nuestra pequeña casa de alquiler y poner comida en la mesa. Papá era un obrero de fábrica, con un rencor perpetuo por las oportunidades perdidas, mientras mamá hacía malabares con puestos de recepcionista a tiempo parcial. A pesar de sus problemas financieros, nunca me dejaron olvidar que cada dólar gastado en mí, era un dólar que no podían gastar en ellos mismos. Mi abuela, Eleanor, era diferente. Mientras mis padres solo veían limitaciones, la abuela Eleanor veía potencial en mí. Había sido una mujer de negocios astuta, que construyó su propia cartera de bienes raíces desde cero, después de que mi abuelo muriera joven. Chloe, me decía durante nuestras visitas de fin de semana a su hermosa casa colonial, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tú decides eso por ti misma. Esos fines de semana con la abuela, eran mi escape. Su casa era espaciosa, llena de hermosas antigüedades y calidez. El jardín trasero, donde plantábamos flores juntas, se convirtió en mi santuario. A diferencia del aire lleno de tensión en la casa de mis padres, el lugar de la abuela se sentía como libertad. Cuando cumplí 18 años, la abuela me ayudó a solicitar becas y préstamos universitarios. Mis padres consideraban la educación superior como presumir y se negaron a contribuir con un céntimo. La universidad es para personas que se creen mejores que los demás, decía mi padre, aunque más tarde supe que él simplemente, nunca había sido aceptado. Trabajé en 3 empleos durante la universidad, me gradué con un título en negocios, y conseguí inmediatamente un puesto en una firma de bienes raíces. La abuela irradiaba orgullo en mi graduación, mientras mis padres se quejaban por el estacionamiento. Luego, llegó el día que lo cambió todo. La abuela Eleanor falleció repentinamente de un ataque al corazón, cuando yo tenía 25 años. Estaba devastada. Ella había sido mi campeona, mi lugar seguro. En la lectura de su testamento, todos se sorprendieron, excepto, quizás, yo, cuando su abogado anunció que me había dejado su casa a mí, no a mis padres. La propiedad en 1842 Magnolia Drive, valorada en aproximadamente $850.000, la dejo a mi nieta, Chloe Anderson, quien ha demostrado la determinación y la responsabilidad para apreciar su valor, leyó el abogado, mientras los rostros de mis padres se oscurecían. El testamento era explícito, la propiedad estaba completamente a mi nombre, sin condiciones ni copropiedad. A mis padres se les dejó una modesta herencia en efectivo, que rápidamente gastaron en un coche nuevo y varios aparatos electrónicos. Desde el momento en que la escritura se transfirió a mi nombre, mis padres comenzaron a referirse a ella como la casa familiar, en lugar de la casa de Chloe. Lo que comenzó como comentarios ocasionales sobre cuando renovemos la cocina, se transformó gradualmente en planes de renovación completos, elaborados sin mi participación, todo mientras yo pagaba cada factura, cada impuesto, y cada costo de reparación. Realmente deberíamos reemplazar estas encimeras, decía mi madre, pasando la mano por el granito que yo acababa de pagar por instalar. No me gusta ese color de pintura en la sala de estar, anunciaba mi padre, sin tener en cuenta que yo lo había seleccionado cuidadosamente para que combinara con mis muebles nuevos.
A pesar de mi creciente éxito como agente inmobiliaria, ahora ganaba un cómodo ingreso de 6 cifras, mis padres me trataban como a una adolescente jugando a las casitas. Cuando intentaba establecer límites, su respuesta era siempre la misma: la familia no tiene límites. Pero, de alguna manera, esa falta de límites solo funcionaba en una dirección. Después de unos 3 años de este arreglo, mis padres anunciaron que estaban planeando unas vacaciones de 3 meses por Europa, algo que siempre habían soñado hacer. Lo que no anunciaron fue cómo pretendían pagarlo. «Podemos usar el capital de la casa», mencionó mi padre casualmente en una cena dominical. «¿Te refieres a mi casa?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. «La casa que solo está a mi nombre». «No seas egoísta, Chloe», intervino mi madre. «Es la casa familiar. Tu abuela habría querido que todos nos beneficiáramos de ella». Me negué a sacar un préstamo hipotecario para sus vacaciones, pero cometí el error de ofrecerles ayuda con algunos de los gastos, ya que sabía que, de otro modo, no podrían pagarlo. Antes de darme cuenta, estaba financiando casi todo el viaje: vuelos, alojamiento, dinero para gastos, todo mientras ellos se quejaban de que los hoteles que había reservado no estaban lo suficientemente céntricos. El día antes de que partieran para su gran gira europea, escuché a mi madre por teléfono con su hermana. «Claro, Chloe está pagando. Es lo menos que puede hacer, considerando que le permitimos quedarse con la casa». ¿Permitirme quedarme con mi propia casa? ¿La casa que mi abuela me dejó específicamente? Debería haber reconocido la señal de alarma, pero todavía ansiaba desesperadamente su aprobación. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, podría haber cambiado las cerraduras, antes de que ellos se fueran a París. Era un martes por la tarde de junio cuando todo cambió. Mis padres habían estado en Europa unas 6 semanas en ese momento, disfrutando actualmente de París, según sus publicaciones en redes sociales. Yo estaba en casa, después de mostrar propiedades toda la mañana, cuando recordé que el fregadero de la cocina había estado goteando antes de que se fueran. Como regresarían en solo unas semanas, decidí arreglarlo. Necesitaba preguntarle a mi padre dónde había puesto la información de la garantía del grifo, que había instalado el año pasado, una de las pocas mejoras para el hogar que él mismo había completado. Marqué su número internacional y esperé a través de la serie de clics y pitidos, que indicaban la conexión en el extranjero. «Hola», la voz de mi padre sonaba distante, la conexión ligeramente retrasada. «Hola, papá, una pregunta rápida sobre la garantía del grifo de la cocina. ¿Recuerdas dónde pusiste los papeles? Está empezando a gotear». Él suspiró fuertemente al teléfono. «Está en el archivador del estudio, segundo cajón, debajo de cocina». «¿Por qué no puede esperar hasta que regresemos?» «Porque el agua está dañando el mueble debajo del fregadero», expliqué, tratando de evitar que la irritación se notara en mi voz. «Solo necesito llamar a la compañía y ver si está cubierto». «Bien, bien», murmuró. «Tu madre y yo estamos a punto de ir a cenar, a un buen lugar cerca de la Torre Eiffel». «Suena genial». «¿Qué tal París?», pregunté, tratando de ser cortés a pesar de su actitud. «Caro», respondió bruscamente. «Mira, tengo que irme. Hablamos más tarde». «De acuerdo, gracias por la información. Disfruten su cena». Escuché algo de ruido, luego lo que sonó como mi padre metiéndose el teléfono en el bolsillo. No había colgado bien. Estaba a punto de finalizar la llamada desde mi lado, cuando escuché su voz, ahora amortiguada pero aún audible. ¿Quién era? La voz de mi madre. Solo Chloe, quejándose de algo en la casa otra vez. La voz de mi padre era más clara ahora, como si hubiera sacado el teléfono del bolsillo, pero aún pensaba que la llamada había terminado. «¿Qué pasa ahora?», mi madre sonaba molesta. «Algo sobre el fregadero de la cocina. Lo juro, todo lo que hace es encontrar problemas con esa casa. Debería haber colgado». Sabía que debería haber colgado, pero algo mantuvo mi dedo flotando sobre el botón de finalizar llamada, incapaz de presionarlo. «No entiendo por qué tu madre le dejó esa casa en primer lugar», continuó mi madre. «Nosotros somos sus padres. Debería habernos correspondido a nosotros. Bueno, una vez que regresemos, necesitamos tener una conversación seria sobre nuestra jubilación», dijo mi padre. «Chloe necesita entender que esa casa es nuestra seguridad para el futuro». Sentí un nudo en el estómago.
Estaban planeando algo. Ha sido una carga desde el principio, continuó mi padre, su voz dura y clara. Todos esos años de gastos, la universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa, que simplemente le cayó del cielo, y aún así cree que la merece. ¿Qué ha hecho ella alguna vez? Una carga. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Siempre ha sido egoísta, asintió mi madre. Pero también es fácilmente manipulable. ¿Recuerdas lo rápido que accedió a pagar la mayor parte de este viaje? Todo lo que tuve que hacer fue mencionar obligación familiar unas cuantas veces. Se rieron juntos, un sonido sincronizado que había escuchado toda mi vida, pero que ahora parecía siniestro. Solo tenemos que seguir trabajando en ella, continuó mi padre. Finalmente, nos cederá la casa, o al menos nos agregará a la escritura. Su debilidad es que todavía quiere nuestra aprobación. No podía respirar. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Logré manipular mi otro teléfono móvil y comencé a grabar la conversación. ¿Qué pasa si no está de acuerdo?, preguntó mi madre. Lo estará, dijo mi padre con confianza. Chloe siempre ha estado desesperada por nuestra aprobación. Solo necesitamos hacerla sentir lo suficientemente culpable, recordarle todo lo que hemos sacrificado. Si eso no funciona, empezaremos a hablar de hogares de ancianos y gastos médicos. Confía en mí, para estas fechas el año que viene, esa casa estará a nuestro nombre. Y en el peor de los casos, añadió mi madre, de todas formas estamos viviendo allí. La posesión es 9/10 partes de la ley. Nunca desahuciaría a sus propios padres. Ambos volvieron a reír. Me sentí físicamente enferma. Hablando de eso, continuó mi padre, cuando regresemos, creo que deberíamos tomar el dormitorio principal. Es ridículo que ella tenga la habitación más grande, cuando apenas está allí por trabajo. Buena idea, respondió mi madre. También deberíamos hablar de esa propiedad vacacional que ha estado mirando. Completo desperdicio de dinero. Si tiene dinero extra para gastar, debería ayudarnos más. ¿Exacto? ¿Por qué deberíamos luchar, mientras ella construye un imperio inmobiliario? Ella nos debe. La conversación continuó mientras, aparentemente, caminaban hacia el restaurante, discutiendo varias formas de manipularme para que les diera más dinero, más control, más de mi vida. Me quedé inmóvil en mi silla, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras cada ilusión que tenía sobre mi familia, se hacía añicos a mi alrededor. Después de unos 15 minutos, la conexión finalmente se cortó. Me quedé en completo silencio, con el teléfono aún apretado en la mano. La casa que tanto me había esforzado por mantener, la casa que mi abuela me había confiado, la casa que había abierto a mis padres por amor y obligación, la veían como nada más que su derecho. ¿Y yo? Solo era una carga, un medio para un fin, alguien para ser manipulada y utilizada. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero algo más duro, más frío y más determinado, ocupó su lugar. Miré a mi alrededor, a la casa que había compartido con ellos, viendo por primera vez todas las formas en que, gradualmente, habían afirmado su propiedad, el sillón reclinable de mi padre, ubicado en el lugar privilegiado de la sala de estar, los platos decorativos de mi madre, reemplazando mis obras de arte, mis propias pertenencias, gradualmente relegadas a mi área, en lo que supuestamente era mi propia casa. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y tomé una decisión. Si yo era una carga tan grande, quizás era hora de quitarles ese peso de los hombros, de forma permanente. Llamé al trabajo reportándome enferma, durante los siguientes 3 días. No podía enfrentar a clientes ni a colegas, con la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada vez que repetía la conversación en mi cabeza, y lo hacía, obsesivamente, oscilaba entre un aplastante desamor y una fría furia. ¿Cómo podían las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente, verme como nada más que un recurso para ser drenado? Después de que el shock inicial pasó, mi cerebro de agente inmobiliario se activó. Necesitaba información, opciones y un plan sólido. Nada de decisiones emocionales. Mi abuela no había construido su éxito actuando precipitadamente, y yo tampoco lo haría. Mi primera llamada fue a Brenda Wallace, una abogada de derecho familiar con la que había trabajado en varias transacciones de propiedades. Le expliqué mi situación, con cuidado de ceñirme a los hechos.
La casa está completamente a mi nombre, concluí, pero ellos han estado viviendo allí durante casi 4 años. ¿Tienen algún derecho legal sobre ella? Brenda fue directa y eficiente, que era exactamente lo que necesitaba. Basándote en lo que has descrito, absolutamente no. No hay propiedad de derecho consuetudinario que se aplique aquí. Has mantenido la propiedad, pagado todos los gastos y, lo más importante, tienes un título claro. El hecho de que hayas permitido que tus padres vivieran allí, no les otorga ningún derecho de propiedad. ¿Y el hecho de que sean mis padres? ¿Eso importa legalmente? No en términos de derechos de propiedad, me aseguró. Eres adulta. No tienes ninguna obligación legal de alojar a tus padres. La casa es tuya para venderla, alquilarla, o hacer lo que te plazca con ella. Sentí que un peso se me quitaba ligeramente de encima. Al menos legalmente, estaba en terreno firme. ¿Y sus pertenencias?, pregunté. Eso es un poco más complicado, admitió Brenda. Legalmente, deberías darles un aviso razonable y la oportunidad de recoger sus objetos personales. Recomendaría documentar todo cuidadosamente, y quizás poner sus pertenencias en un almacén, donde puedan acceder a ellas. Tomé notas detalladas y le di las gracias, mi mente ya estaba en el siguiente paso. A continuación, me puse en contacto con mi colega, David Miller, uno de los agentes inmobiliarios de mayor rendimiento en nuestra firma, que se especializaba en ventas rápidas y discretas para parejas divorciadas y liquidaciones de bienes. Necesito vender mi casa rápidamente, en silencio, y lo más cerca posible del valor de mercado, le dije cuando nos reunimos para tomar un café a la mañana siguiente. David levantó una ceja. ¿Huyendo de la ley, Chloe? La débil broma no tuvo efecto ante mi expresión seria. Situación familiar, dije simplemente. Necesito que esto se maneje con absoluta discreción. Nada de anuncios públicos, si es posible. Ni letreros en el jardín. Ni casas abiertas. Y necesito que se haga en 6 semanas. David silbó suavemente. Eso es agresivo, incluso en este mercado. Vas a tener que sacrificar el precio, por ese tipo de plazo. Lo entiendo. ¿De qué tipo de golpe estamos hablando? Discutimos números. La casa de mi abuela se había revalorizado significativamente desde que la heredé, su valor actual de mercado era de alrededor de $980.000. Pero, por el plazo acelerado y la venta privada, podría necesitar aceptar algo más cercano a los $900.000. Puedo vivir con eso, dije, calculando rápidamente. ¿Cuándo puedes empezar a mostrarla? Tengo algunos compradores precalificados, que buscan exactamente este tipo de propiedad en este vecindario. Podría tener visitas privadas programadas para la próxima semana. Perfecto. Necesitaré la casa vacía para las visitas. Esa tarde, creé una hoja de cálculo detallada de todos los artículos de la casa, clasificándolos meticulosamente, artículos que yo había comprado, artículos que mi abuela me había dejado, artículos que mis padres habían traído cuando se mudaron, y artículos de propiedad cuestionable. Para esta última categoría, fui implacablemente honesta, si no podía demostrar definitivamente que algo era mío, lo puse en la columna de mis padres. No quería zonas grises legales o éticas, que pudieran volver para perseguirme más tarde. Luego vino la planificación logística. Necesitaba un lugar donde vivir temporalmente, una empresa de mudanzas para mis pertenencias, un almacén para las posesiones de mis padres, nuevas cuentas bancarias en diferentes instituciones, un nuevo número de teléfono, una nueva dirección de correo electrónico, un plan para desaparecer. Encontré un alquiler temporal amueblado en una ciudad a unas 2 horas de distancia. Abrí nuevas cuentas en un banco, que mis padres nunca habían usado. Compré un nuevo teléfono con un nuevo número. Creé una nueva dirección de correo electrónico que no pudiera adivinarse fácilmente. Reuní meticulosamente todos mis documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, pasaporte, pólizas de seguro, cuentas de inversión, y especialmente, la escritura de la casa y el testamento de mi abuela, y los guardé en una caja de seguridad, en mi nuevo banco. Mientras revisaba mi lista de tareas, ocasionalmente me encontraba dudando. ¿Estaba exagerando? Entonces, volví a reproducir la conversación grabada, escuchando el despectivo ha sido una carga desde el principio de mi padre, y mi determinación volvía a endurecerse.
Una tarde, mientras organizaba una caja con papeles de mi abuela que había guardado, encontré una carta que me había escrito, pero que aparentemente nunca me envió. Estaba fechada solo un mes antes de su muerte. Mi querida Chloe, comenzaba. Quiero que sepas por qué he tomado las decisiones que he tomado sobre mi patrimonio. Tus padres siempre han esperado que les dieran las cosas. Cuando quisieron pedir dinero prestado para varios planes a lo largo de los años, los vi malgastar cada oportunidad sin aprender ni crecer. Pero tú, mi dulce niña, has trabajado por todo lo que tienes. Comprendes el valor tanto del dinero como del trabajo duro. Te dejo mi casa, porque sé que la honrarás, la cuidarás, y la usarás como base para construir tu propio éxito, no como una muleta para evitar la responsabilidad. Nunca dudes que mereces todo lo bueno que te llegue. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Era como si, de alguna manera, hubiera previsto exactamente lo que sucedería y estuviera extendiendo la mano a través del tiempo, para fortalecer mi determinación. Al día siguiente, contacté a una empresa de mudanzas y las programé para la semana siguiente. Organicé un trastero a nombre de mis padres, pagué 6 meses por adelantado, y me aseguré de que la información les fuera enviada por correo. Todas las noches, actualizaba mi documento de planificación, tachando las tareas completadas y añadiendo nuevos detalles a medida que se me ocurrían. Durante el día, operaba con una fría eficiencia, pero por la noche, sola en lo que una vez había sido mi santuario, a menudo me derrumbaba. Una noche, mientras empaquetaba fotos familiares, encontré una mía, de niña, sentada sobre los hombros de mi padre en una feria. Ambos reíamos, mis pequeñas manos agarrando su frente, sus manos sujetando firmemente mis piernas. Recordé ese día, el algodón de azúcar que me había comprado, el peluche que había ganado tirando botellas de leche. Por un momento, casi canceló todo el plan. Pero luego, recordé su voz, ha sido una carga desde el principio. La foto fue a la caja etiquetada como artículos de los padres. Al final de la tercera semana, David había traído a varios compradores potenciales. 2 habían hecho ofertas, ambas por debajo del precio de venta, pero dentro del rango que habíamos discutido. Acepté la más alta, de $915.000, de un ejecutivo corporativo que se mudaba a la zona, y que podía cerrar rápidamente. Las piezas estaban encajando. La venta se cerraría en poco más de 2 semanas. Mis padres regresarían de Europa 3 días después de eso. Un momento perfecto. La mañana del cierre, me desperté con una extraña sensación de calma. Durante las últimas semanas, había pasado por el duelo, la ira, la duda y la determinación. Hoy, solo me sentía concentrada. Me vestí cuidadosamente con un traje azul impecable, profesional, confiada, la armadura que necesitaba para lo que sería uno de los días más significativos de mi vida. El cierre estaba programado para las 10 de la mañana en la oficina de la compañía de títulos. Llegué a las 9:45, llevando un delgado portafolio con los pocos documentos restantes que necesitaba. David ya estaba allí, charlando con el agente de títulos. Me dedicó una sonrisa alentadora al acercarme. ¿Lista para esto?, preguntó en voz baja. Asentí. Más que lista. Los compradores llegaron precisamente a las 10, el señor Henderson, el ejecutivo, y su esposa, la señora Henderson. Parecían bastante agradables, emocionados con la casa y el vecindario. En otras circunstancias, podría haber compartido historias sobre la propiedad, el hermoso magnolio que mi abuela había plantado, la forma en que la luz iluminaba la cocina por la mañana. Hoy, solo quería terminar el papeleo. El proceso fue sorprendentemente anticlimático. Firma aquí, inicializa allá, firma de nuevo. Con cada firma, estaba simultáneamente cortando un lazo y asegurando mi libertad. Cuando el agente de títulos finalmente deslizó el cheque por la mesa, $915.000 menos la hipoteca restante y los costos de cierre, no sentí nada más que alivio. Felicidades, dijo el agente, estrechando manos a todos. Mucha suerte a todos ustedes. Afuera, en el estacionamiento, David me alcanzó. ¿Estás bien?, preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. Lo estaré, dije, logrando una pequeña sonrisa. Gracias por todo, David. No podría haber hecho esto sin ti. Encantado de ayudar, respondió, aunque todavía tengo curiosidad por la historia detrás de todo esto.
Quizás algún día te la cuente, dije. Pero ahora mismo, tengo que encontrarme con los de la mudanza. La empresa de mudanzas llegó exactamente al mediodía. Ya había empacado la mayoría de mis pertenencias personales, claramente etiquetadas y separadas de las cosas de mis padres. Supervisé mientras cargaban mis muebles, cajas y maletas en su camión, con destino a mi nuevo apartamento temporal. Las pertenencias de mis padres se manejaron con el mismo cuidado, pero con etiquetas de destino diferentes. Todo fue fotografiado, inventariado y cargado en un camión separado, con destino a las instalaciones de almacenamiento que había alquilado a su nombre. Había arreglado que los códigos de acceso y la información de pago se les enviaran por correo, a su hotel actual en Europa. Mientras los de la mudanza trabajaban, recorrí cada habitación de la casa, revisando armarios y cajones para asegurarme de que no se pasara nada por alto. En la habitación de mis padres, encontré una pequeña caja escondida en el fondo de su armario. La curiosidad me pudo, y la abrí. Dentro había cartas, docenas de ellas, de mi abuela a mis padres a lo largo de los años. No debería haberlas leído, pero no pude evitarlo. Detallaban años de solicitudes financieras, tácticas manipuladoras y la creciente desilusión de mi abuela con su hijo y su nuera. Arthur, comenzaba una carta, esta es la última vez que te proporcionaré ayuda financiera sin un plan de reembolso claro. Tus constantes peticiones están tensando nuestra relación, y me preocupa el ejemplo que le estás dando a Chloe. Otra, fechada solo un año antes de su muerte, estoy profundamente preocupada por tu expectativa de que mi casa sea algún día tuya. He trabajado duro por todo lo que tengo, y tengo la intención de dejar mis bienes a aquellos que los respeten y los preserven. Te sugiero que comiences a hacer tus propios planes de jubilación, que no involucren mi propiedad. Reemplacé cuidadosamente las cartas en la caja y la agregué a los artículos para almacenar, pero sentí una renovada conexión con mi abuela, y su decisión de dejarme la casa. Ella había visto a través de mis padres mucho antes que yo. A última hora de la tarde, ambos camiones estaban cargados y se habían ido. Me quedé de pie en la casa vacía, mis pasos resonando en los suelos de madera. Sin muebles, sin fotos, sin la evidencia acumulada de vidas vividas dentro de estas paredes, era solo una estructura de nuevo, hermosa, valiosa, pero ya no mía. Recorrí cada habitación por última vez, en la cocina, donde había horneado galletas con mi abuela, en la sala de estar, donde habíamos visto películas antiguas juntas, en el jardín, donde me había enseñado los nombres de las flores, y cómo nutrir las cosas que crecen. Espero que lo entiendas, susurré, sin saber si me dirigía a mi abuela o a la casa misma. Finalmente, coloqué la nota que había escrito en la encimera de granito de la cocina, donde sería imposible pasarla por alto, sorpresa. Una carga hizo esto. Di un último vistazo, luego salí por la puerta principal, cerrando con llave detrás de mí. Dejé caer las llaves por la ranura del buzón, me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. Mientras me incorporaba a la autopista, en dirección a mi nuevo hogar temporal, sentí algo inesperado, libertad. Quizás por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión completamente por mí misma, sin la carga de la obligación familiar o la desesperada necesidad de aprobación. La carga se había levantado, no de mis padres, sino de mí. Mi apartamento temporal no era nada especial, un estudio amueblado en un complejo moderno con servicios que probablemente nunca usaría. Pero era mío, sin historia, sin expectativas, y lo más importante, sin que nadie me dijera que no merecía estar allí. Los primeros días pasaron en un torbellino de tareas prácticas. Desempaqué lo esencial, configuré mi nueva computadora portátil con medidas de seguridad mejoradas, y me puse en contacto con mi oficina para informarles que me tomaría 2 semanas de vacaciones, con efecto inmediato. No di detalles, solo que necesitaba tiempo personal. Al final de la primera semana, había establecido una rutina, café matutino en el pequeño balcón con vistas a un estanque artificial, tardes dedicadas a investigar posibles lugares para reubicarme permanentemente, y noches llenas de comida para llevar y televisión sin sentido para calmar mis pensamientos. Revisaba mi antiguo correo electrónico y buzón de voz, exactamente una vez al día, sin responder nunca. Todavía no había nada de mis padres, seguían disfrutando los últimos días de su aventura europea, completamente ajenos a que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco, antes de darme cuenta de que era solo una notificación de entrega. Aún así, me hizo consciente del estado constante de tensión en el que vivía,
esperando la inevitable explosión cuando mis padres regresaran a casa. Para distraerme, me puse en contacto con Sarah Thompson, una amiga de la universidad, con la que había perdido el contacto, en gran parte, porque mis padres nunca aprobaron su estilo de vida salvaje, que consistía principalmente en salir de vez en cuando y disfrutar de conciertos. ¿Chloe Anderson? ¿Eres tú de verdad?, exclamó cuando la llamé. Han pasado, ¿qué? 3 años. Algo así, admití. He estado preocupada. Adivina, sigues intentando complacer a los padres imposibles. Su franqueza me hizo reír, por lo que parecieron semanas. En realidad, llamo porque finalmente dejé de intentarlo. Nos reunimos para cenar esa noche en un restaurante a mitad de camino entre nuestras ubicaciones. Entre pasta y vino, le conté todo, la herencia, la conversación escuchada, la venta de la casa, mi desaparición. Madre mía, Chloe, dijo cuando terminé. Eso es, a la vez, lo más terrible y lo más audaz que he oído nunca. Todavía no estoy segura de haber hecho lo correcto, admití. ¿Estás bromeando? Estaban planeando manipularte para quitarte tu casa, una casa que tu abuela te dejó específicamente. Te llamaron una carga, mientras vivían en tu casa sin pagar alquiler y te hacían pagar sus vacaciones europeas. En todo caso, fuiste demasiado amable con todo lo del almacén. Su validación aflojó algo tenso en mi pecho. Tal vez no estaba reaccionando de forma exagerada. Tal vez esta era la respuesta adecuada a años de manipulación. Al día siguiente, programé una cita con una terapeuta. La doctora Evelyn Ayes se especializaba en trauma familiar y tenía una cita disponible para la semana siguiente. Era hora de abordar no solo la reciente traición, sino también la vida de amor condicional que la había precedido. 10 días después del cierre de la casa, mi viejo teléfono estalló con notificaciones, mensajes de texto, buzones de voz, correos electrónicos, todos de mis padres. Habían regresado de Europa y descubierto la verdad. El primer mensaje de voz: Chloe, ¿qué demonios está pasando? Acabamos de llegar a casa y nuestra llave no funciona. Llámanos de inmediato. La voz de mi padre estaba más molesta que preocupada. El segundo, 1 hora después: Chloe Marie Anderson, esto no es divertido. ¿Dónde estás? ¿Por qué la casa está vacía? Llámanos ahora mismo. Ahora sonaba enfadado. El tercero, de mi madre: Chloe, cariño, estamos muy preocupados por ti. Por favor, llámanos tan pronto como recibas esto. Solo queremos saber que estás a salvo. Su voz goteaba con la preocupación fabricada, que había perfeccionado a lo largo de los años. Los mensajes de texto aumentaron de manera similar, desde la confusión, hasta las exigencias, las amenazas y la falsa preocupación. El último mensaje de voz, dejado casi a medianoche: encontramos tu nota. No sé qué crees haber oído, pero has cometido un error terrible. Esta también es nuestra casa. No tenías derecho a venderla. Consultaremos a un abogado a primera hora de mañana. Realmente la has liado esta vez, Chloe. Guardé todos los mensajes, pero no respondí a ninguno de ellos. Que consultaran al abogado que quisieran, la casa había sido mía para venderla. Fieles a su palabra, se presentaron en mi oficina de bienes raíces a la mañana siguiente, causando exactamente la escena que había anticipado. Mi colega, Jessica, me envió un mensaje de texto: tus padres están aquí, armando un escándalo. La jefa les dijo que estás de vacaciones y los echó cuando no se iban. ¿Todo bien? Respondí con un simple drama familiar. Te explico cuando vuelva. Gracias por avisar. Más tarde ese día, mi jefa me llamó directamente. Chloe, no sé qué está pasando con tu familia, pero hoy hicieron algunas acusaciones bastante serias, algo sobre que vendiste su casa ilegalmente. Tomé un respiro profundo. No era su casa. Era mía, me la dejó mi abuela. Les he estado permitiendo vivir allí, pero recientemente descubrí que estaban planeando manipularme para que se la cediera. Así que sí, vendí mi casa, lo cual estaba totalmente dentro de mis derechos legales. Siento que hayan traído este drama a la oficina. Hubo una pausa antes de que respondiera. Ya veo. Bueno, se les ha prohibido la entrada al recinto. Tómate el tiempo que necesites, y hazme saber si hay algo que podamos hacer.
Su simple aceptación fue otro peso levantado. Me había preocupado el impacto profesional, pero parecía que tenía más apoyo del que había pensado. Durante los días siguientes, mis padres intentaron todas las vías posibles para localizarme. Se pusieron en contacto con conocidos comunes, parientes lejanos, incluso con la asociación de antiguos alumnos de mi universidad. Cada intento justificaba aún más mi decisión de cortar lazos. 2 semanas después de su regreso, de alguna manera, obtuvieron mi nueva dirección de correo electrónico, probablemente de un ex vecino bien intencionado pero ingenuo, y enviaron un largo mensaje exponiendo su versión de los hechos. Según ellos, yo había malinterpretado una conversación privada, reaccionado de forma dramática y traicionado a mi familia de la manera más hiriente posible. Estaban dispuestos a perdonarme, si yo arreglaba las cosas, usando las ganancias de la venta de la casa para comprar una nueva propiedad en la que pudieran vivir todos juntos. La audacia era casi impresionante. Incluso ahora, seguían intentando manipularme. No respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a Brenda, mi abogada, quien me confirmó nuevamente que había actuado completamente dentro de mis derechos legales, y me aconsejó que siguiera manteniendo la distancia. A medida que pasaban las semanas, fui reconstruyendo gradualmente mi vida. Volví al trabajo, me dediqué de lleno a mi negocio inmobiliario, y continué con mis sesiones de terapia semanales. Encontré un bonito condominio para comprar en mi nueva ciudad, más pequeño que la casa de mi abuela, pero completamente mío, en todo lo que importaba. Una noche, mientras organizaba libros en mis nuevas estanterías, me topé con un viejo álbum de fotos, que no había abierto en años. Dentro había fotos de vacaciones familiares, reuniones navideñas, celebraciones de cumpleaños, momentos que alguna vez habían parecido felices, pero que ahora se sentían vacíos, sabiendo lo que se escondía debajo de las fachadas sonrientes. Cerré el álbum y lo guardé en un armario. Quizás algún día estaría lista para volver a mirar esos recuerdos, pero aún no. Por ahora, me concentraba en crear nuevos recuerdos, unos que no estuvieran contaminados por la manipulación y el amor condicional. La carga que había llevado toda mi vida, la desesperada necesidad de ganarme la aprobación de mis padres, finalmente se había desvanecido. Y yo estaba más ligera que nunca. Conseguí evitar a mis padres durante casi 3 meses. Cambié mis rutinas, compraba en diferentes tiendas y me volví hipervigilante de mi entorno. Pero sabía que un enfrentamiento era inevitable. Lo que no esperaba era cómo sucedería. Emily Rodríguez, mi antigua vecina, me llamó un martes por la tarde. Chloe, pensé que deberías saberlo, tus padres están de vuelta en la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir, en la casa? Ya no es su casa. Lo sé, dijo Emily, pero están aparcados fuera ahora mismo, sentados en su coche, mirándola. Los nuevos propietarios están fuera por negocios, así que no creo que lo sepan todavía. Solo pensé que quizás querría saberlo. Le di las gracias e inmediatamente llamé al señor Henderson, el nuevo propietario, para advertirle. Él se mostró preocupado pero agradecido por el aviso, y dijo que alertaría a su empresa de seguridad. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Chloe. Era la voz de mi padre, tensa por la ira contenida. Necesitamos vernos. Mañana. La cafetería de Maple Street a las 10 de la mañana. Si no apareces, iremos de nuevo a tu oficina, y esta vez, no nos iremos en silencio. Antes de que pudiera responder, colgó. Inmediatamente llamé a Brenda. Están amenazando con montar una escena en mi lugar de trabajo, si no me reúno con ellos. No tienes que reunirte con ellos en absoluto, me recordó. Podríamos conseguir una orden de alejamiento basada en esas amenazas. Consideré esta opción, pero finalmente decidí no tomarla. No, creo que necesito enfrentarlos. Pero quiero que sea en mis términos, no en los suyos. A la mañana siguiente, llegué a The Daily Grain, una popular cafetería en el centro, precisamente a las 10:15 de la mañana, lo suficientemente tarde como para dejar clara mi postura, pero no tan tarde como para que se fueran. Elegí este lugar porque era público, siempre concurrido, y el propietario era un cliente mío, que sabía que me respaldaría si las cosas se ponían feas. Los divisé de inmediato a mis padres, sentados en una mesa de la esquina. El rostro de mi madre estaba demacrado, su cabello, normalmente perfectamente peinado,
se veía algo descuidado. La mandíbula de mi padre estaba apretada, en esa familiar línea rígida que siempre había señalado aguas peligrosas por delante. Me acerqué a su mesa con calma, vestida con mi atuendo más profesional, otra armadura. Arthur. Lorraine, los saludé, usando deliberadamente sus nombres de pila en lugar de mamá y papá. Mi madre se encogió. El rostro de mi padre se oscureció aún más. Siéntate, ordenó. No estoy aquí para recibir órdenes, respondí con calma. Acepté reunirme con ustedes, porque pensé que quizás era hora de aclarar las cosas, pero esta conversación se lleva a cabo en igualdad de condiciones o no se lleva a cabo en absoluto. Me senté frente a ellos, colocando mi teléfono de forma conspicua sobre la mesa, entre nosotros. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó mi madre, señalando el teléfono. Dada nuestra historia, sí, dije. Ahora grabo todas las reuniones de negocios importantes. Somos tus padres, no una reunión de negocios, espetó mi padre. Y, sin embargo, amenazaste mi lugar de trabajo, si no cumplía con tus exigencias. Eso suena más a extorsión que a paternidad. Mi franqueza los tomó por sorpresa. Estaban acostumbrados a que yo cediera, me adaptara, buscara la paz a toda costa. Lo que hiciste es imperdonable, dijo finalmente mi padre. Robaste nuestra casa. Nunca fue su casa, respondí. Era mi casa, que generosamente les permití habitar, un hecho que aparentemente consideraron una carga. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Reproduje el audio de mi teléfono y sus propias voces llenaron el espacio entre nosotros. Ha sido una carga desde el principio. Todos esos años de gastos, la universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa, que simplemente le cayó del cielo, ¿y qué, cree que la merece? ¿Qué ha hecho ella alguna vez? Detuve la grabación y levanté la vista, para encontrar a mi madre pálida y a mi padre ruborizado de ira. ¿Nos grabaste en privado? ¿Eso es ilegal?, balbuceó. En realidad, no es ilegal grabar una conversación de la que eres parte, lo cual yo era, ya que me llamaste y luego no colgaste bien. Pero eso está fuera de lugar. El punto es que finalmente escuché lo que realmente piensan de mí. Lo malinterpretaste, interrumpió rápidamente mi madre. Estábamos cansados, estresados por el dinero. Mientras estaban en unas caras vacaciones por Europa, que yo pagué, la interrumpí. Por favor, no insulten mi inteligencia mintiéndome de nuevo. Así que vendiste la casa a nuestras espaldas, exigió mi padre, nos dejaste sin hogar como una especie de venganza. Vendí mi casa porque finalmente me di cuenta de que nunca sería verdaderamente mía, mientras ustedes estuvieran en ella. Y no están sin hogar. Tienen el dinero que la abuela les dejó. Oh, esperen, se lo gastaron en un coche nuevo, en lugar de asegurar su propia vivienda. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. Sabes, podríamos demandarte por esto. Vivimos allí durante años. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen, respondí con calma. Consulté con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Ustedes no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. No pagaron alquiler, no contribuyeron a ningún gasto, y sus nombres no estaban en ninguna parte de la escritura. Pero por favor, siéntanse libres de malgastar el dinero que les queda en una demanda que no pueden ganar. Mi madre comenzó a llorar, esas lágrimas familiares que tan a menudo me habían manipulado para que obedeciera. Esta vez, no sentí nada más que una especie de pena desapegada. ¿Qué quieres de nosotros, Chloe?, preguntó entre lágrimas. ¿Una disculpa? Bien. Lo sentimos si malinterpretaste lo que escuchaste. ¿Si lo malinterpreté?, repetí incrédula. Eso no es una disculpa. Eso es otra manipulación, y es exactamente por eso que tomé la decisión que tomé. Respiré hondo, centrándome antes de continuar. Lo que quiero es muy simple. Quiero que reconozcan lo que hicieron, no solo la conversación que escuché, sino los años de tratarme como una inversión que necesitaba pagar dividendos. Quiero que entiendan que su comportamiento tiene consecuencias. Y quiero que respeten los límites que estoy estableciendo ahora. ¿Cuáles son, exactamente?, preguntó mi padre, con voz fría. No les proporcionaré ningún apoyo financiero en el futuro.
No compartiré mi nueva dirección con ustedes. Me comunicaré con ustedes solo cuando y si así lo decida. Si vuelven a mi lugar de trabajo o me acosan de alguna manera, emprenderé acciones legales. ¿Así que eso es todo? Después de todo lo que hemos hecho por ti, simplemente nos cortas. La voz de mi madre se elevó dramáticamente. Después de todo lo que me han hecho a mí, la corregí. Y sí, a menos y hasta que puedan demostrar un remordimiento genuino y un cambio, aquí es donde estamos. Mi padre se levantó de repente, su silla rascando ruidosamente el suelo. Eres una desagradecida. Arthur. Mi madre le agarró el brazo. Varios otros clientes se habían vuelto para mirar nuestra mesa. Se volvió a sentar, hirviendo de ira. Ahora te crees mucho mejor que nosotros, con tu carrera inmobiliaria y tu elegante educación. Pero déjame decirte una cosa, no tendrías nada de eso, si no te hubiéramos criado. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos a ambos. No sería quien soy hoy, sin ustedes. Cada comentario manipulador, cada muestra condicional de afecto, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente, todo eso me enseñó exactamente qué tipo de persona no quería convertirme. Así que, en cierto modo, debería agradecerles. Las lágrimas de mi madre habían cesado, reemplazadas por una expresión aturdida. Mi padre parecía como si le hubieran abofeteado. Me levanté, cogiendo mi bolso y mi teléfono. Sus pertenencias están en un almacén. He pagado por 6 meses. La información fue enviada a su hotel en París, pero puedo enviarles los detalles de nuevo si los necesitan. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decirnos?, preguntó mi madre, con voz pequeña. Hice una pausa, mirándolos a ambos, realmente mirándolos, quizás por primera vez, no como las imponentes figuras de autoridad de mi infancia, o las fuerzas manipuladoras de mi vida adulta, sino simplemente como dos personas profundamente defectuosas, que nunca habían aprendido a amar sin condiciones. Espero que encuentren la paz, dije finalmente. Espero que encuentren lo que sea que estén buscando, que les haga tratar a las personas que los aman de la manera en que lo hacen. Pero ya no seré su daño colateral. Luego me alejé, sintiendo docenas de ojos en mi espalda, pero con la postura más erguida que había tenido en años. Afuera, respiré hondo el aire fresco del otoño, sintiendo que algo inesperado me invadía. No era ira. No era dolor. Ni siquiera era satisfacción. Era paz. 6 meses después del enfrentamiento en la cafetería, me sentía completamente adaptada a mi nueva vida. Había comprado una encantadora casa adosada en Richmond, a unas 2 horas de mi antiguo hogar, y me había trasladado a la oficina de nuestra firma allí. El cambio de escenario había sido exactamente lo que necesitaba, lo suficientemente cerca para mantener importantes conexiones profesionales, pero lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Mi nuevo hogar era distintivamente mío, de una manera que la casa de mi abuela nunca había logrado ser del todo. La decoré completamente a mi gusto, moderna pero cómoda, con toques de color que alegraban incluso los días más sombríos. Ni antigüedades, ni reliquias familiares, nada que llevara el peso del pasado. Profesionalmente, estaba prosperando. El nuevo comienzo había revigorizado mi pasión por los bienes raíces, y me sentía particularmente atraída a ayudar a los compradores de primera vivienda a navegar por el complicado proceso. Había algo profundamente satisfactorio en guiar a las personas a través de una de las compras más importantes de sus vidas, asegurándome de que entendieran cada documento, cada compromiso, cada derecho que tenían. Usted explica las cosas de manera diferente a otros agentes inmobiliarios, me dijo una pareja joven después de cerrar su primera casa. Como si realmente quisiera que entendiéramos, no solo que firmáramos. Todo el mundo merece saber exactamente a qué está dando su consentimiento, respondí, pensando en lo diferente que podría haber sido mi propia historia, si hubiera reconocido la manipulación antes. Mis sesiones de terapia con la doctora Ayes continuaron, aunque habíamos reducido la frecuencia a 2 veces al mes. Nuestro trabajo había pasado del trauma inmediato de la traición de mis padres, a los patrones más profundos, que habían definido nuestra relación durante décadas. Mencionaste algo interesante la última vez, dijo la doctora Ayes durante una sesión. Dijiste que a veces todavía te sientes culpable por reaccionar de forma exagerada a lo que dijeron tus padres. Me gustaría explorar eso un poco más. Me removí incómoda en mi asiento.
A veces me pregunto si debería haberlos confrontado primero, darles una oportunidad de explicar, antes de tomar una acción tan drástica. ¿Qué crees que habrían dicho si lo hubieras hecho? Consideré esto. Lo habrían negado, o dicho que lo malinterpreté, o que simplemente estaban cansados y estresados, y no lo decían en serio. ¿Y alguna de esas explicaciones habría cambiado la verdad fundamental de lo que escuchaste? No, admití. Solo les habría dado la oportunidad de manipularme de nuevo. La doctora Hayes asintió. Chloe, lo que experimentaste con tus padres es algo que llamamos abuso financiero, usar dinero y recursos como herramientas de control y manipulación. Es particularmente insidioso porque a menudo se disfraza de familia ayudando a la familia, o padres que cuidan a sus hijos. El término abuso financiero me golpeó como un impacto físico. Nunca había considerado aplicar esa etiqueta a mi situación, pero tan pronto como ella lo dijo, reconocí su verdad. La forma en que planearon presionarte para que les cedieras tu casa, la forma en que te manipularon para que pagaras sus vacaciones, incluso la forma en que te hicieron sentir culpable porque tu abuela te dejara la casa, todas estas son formas de abuso financiero, continuó. Y como cualquier forma de abuso, la respuesta adecuada es protegerte, que es exactamente lo que hiciste. Algo cambió dentro de mí ese día. Una última pizca de culpa persistente se disolvió, reemplazada por la claridad. Después de esa sesión, comencé a investigar seriamente sobre el abuso financiero. Me sorprendió descubrir lo común que era, particularmente dentro de las familias, y lo pocos recursos que existían para ayudar a las personas a reconocerlo y abordarlo. Una idea comenzó a formarse, una que se hizo más fuerte con cada artículo que leía y cada historia personal que encontraba en línea. 2 semanas después, me acerqué a mi jefa con una propuesta. Quiero crear un taller, expliqué, algo para compradores de primera vivienda, especialmente mujeres, sobre cómo reconocer y prevenir la manipulación financiera en las compras importantes. Mi jefa, María Sánchez, escuchó atentamente mientras le exponía mi concepto. Esto no se trata solo de transacciones inmobiliarias, concluí. Se trata de empoderar a las personas para que tomen decisiones financieras sin manipulación ni presión, ya sea de familiares, parejas o incluso profesionales poco éticos. Me parece brillante, dijo María cuando terminé. Y oportuno. Todos hemos visto clientes presionados a tomar decisiones de las que luego se arrepienten. Si podemos posicionarnos como la agencia que realmente educa y aboga por la autonomía financiera de los clientes, eso es una poderosa diferenciación en el mercado. Con su bendición, comencé a desarrollar materiales para el taller. Lo que empezó como una simple presentación, rápidamente evolucionó a un programa completo, que cubría temas desde el reconocimiento de tácticas de manipulación sutiles, hasta el establecimiento de límites financieros saludables. Lo llamé Construyendo Cimientos, autonomía financiera en decisiones importantes de la vida. Ofrecimos el primer taller un sábado por la mañana, esperando quizás una docena de asistentes. Más de 30 personas aparecieron. La respuesta fue abrumadora. La gente compartió historias de padres que los habían presionado a hacer inversiones inapropiadas, parejas que habían socavado su confianza financiera y amigos que los habían manipulado para obtener préstamos inapropiados. Cada historia resonaba con mi propia experiencia, reforzando mi convicción de que este trabajo era necesario. Después del tercer taller exitoso, una revista femenina local me pidió una entrevista sobre el programa. El artículo, titulado Libertad Financiera, la misión de Chloe Anderson para acabar con la manipulación financiera, atrajo aún más atención sobre el tema. Fue a través de esta creciente red que volví a conectar con la hermana de mi abuela, la tía Marta, a quien no había visto desde el funeral. Ella me contactó después de leer el artículo de la revista. Chloe, tu abuela estaría muy orgullosa de lo que estás haciendo, me dijo durante el almuerzo. Eleanor enfrentó luchas similares con tu padre, a lo largo de su vida. Siempre esperó que se le dieran las cosas, tal como lo había hecho su padre antes que él. No tenía idea, admití. La abuela nunca habló mucho de eso. Era discreta con los asuntos familiares, dijo la tía Marta. Pero vio mucho de sí misma en ti, la independencia, la ética de trabajo. Por eso te dejó la casa a ti, en lugar de a Arthur. Sabía que la usarías como base, no como una muleta. Sus palabras hicieron eco en la carta que había encontrado mientras empacaba, confirmando lo que ya había empezado a sospechar.
Mi abuela había tomado su decisión con los ojos claros y plena conciencia de sus implicaciones. ¿Has tenido algún contacto con tus padres recientemente?, preguntó la tía Marta con cautela. No, desde nuestro enfrentamiento, respondí. He recibido algunos correos electrónicos, pero nada que sugiera que realmente hayan reflexionado sobre su comportamiento, o que hayan asumido la responsabilidad por ello. Ella asintió con tristeza. Arthur siempre ha tenido problemas con la responsabilidad. Incluso de niño, nada era culpa suya. Lo siento, Chloe. Merecías mejores padres. Estoy haciendo las paces con eso, dije, sorprendida de que fuera verdad. No puedo cambiar quiénes son, ni cómo me trataron, pero puedo usar esa experiencia para ayudar a otros, y para construir una vida mejor para mí misma. En el primer aniversario de la venta de la casa de mi abuela, me tomé el día libre y conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada. Llevé un ramo de sus flores favoritas, peonías rosadas, y me senté junto a su lápida. Creo que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme, dije suavemente, sobre la autoestima y valerme por mí misma, sobre reconocer cuando el amor viene con demasiadas condiciones. Desearía que hubiéramos tenido más tiempo juntas, pero estoy agradecida por cada lección que compartiste. Mientras estaba sentada allí, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. El dolor y la traición inicial se habían transformado gradualmente en otra cosa, no perdón, exactamente, sino aceptación. Mis padres eran quienes eran, su comportamiento reflejaba sus limitaciones, no mi valor. La verdadera carga que había llevado no era ser su hija, era el esfuerzo agotador de tratar de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Al dejar de lado esas expectativas, había encontrado una libertad que nunca supe que era posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. ¿Sigue en pie lo de la cena de esta noche? Todo el grupo está emocionado de verte. Sonreí al responder afirmativamente. El grupo era un conjunto de amigos con los que había vuelto a conectar o había hecho nuevos en el último año, personas que me aceptaban tal como era, que daban sin llevar la cuenta, que apoyaban sin controlar. Así se sentían las relaciones verdaderas. Esto era lo que merecía desde el principio. Mientras volvía a casa en coche, pensé en la nota que había dejado en la casa vacía, sorpresa. Una carga hizo esto. En ese momento, lo había dicho como una amarga reivindicación de la palabra que mi padre había usado para herirme. Ahora, un año después, lo veía de otra manera. A veces, las cargas más pesadas que llevamos son las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos, ser lo suficientemente perfectas, lo suficientemente complacientes, lo suficientemente exitosas, para finalmente ganarnos el amor que debería ser nuestro derecho de nacimiento. Dejar esa carga fue el acto más liberador de mi vida. Esa noche, rodeada de amigos que se habían convertido en mi familia elegida, levanté una copa en un brindis privado, por mi abuela, por mi viaje, y por la mujer en la que todavía me estaba convirtiendo, sin cargas, sin compromisos, y finalmente, verdaderamente libre. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de personas que se suponía que te amaban? A veces, los límites más difíciles de establecer son con la familia. Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación. Y si mi historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, mereces relaciones que te eleven, no que te hundan.